con ustedes compartiendo este espacio que nace con un propósito muy claro: acompañar, orientar, motivar, servir a todas las personas que quieren crecer como líderes, como empresarios, como familia y como comunidad. Durante más de 40 años he tenido la bendición de trabajar, aprender, asesorar empresas en Paraguay, en los Estados Unidos, 8 años, 5 meses y 12 horas, y algunos en países de alrededor de Paraguay como Uruguay, Colombia, Chile. Y si hay algo que aprendí en este camino es que una empresa puede crecer en ventas, en sucursales, en edificios, en clientes, pero si no crece, si no crece en liderazgo, en orden y en visión, tarde o temprano se detiene. Por eso hoy arrancamos este programa con un tema fundamental. Y quiero invitarle también a todos que con los que me escriban al teléfono que voy a editar un poco más adelante, se va a sortear 3 diagnósticos para empresas, ya sean familiares o no, sin costo, y eso tiene un valor de 5 millones de guaraníes cada uno. Así que hagan sus preguntas, participen. El teléfono es el 0984-254-023. Voy a repetir: 0984-254-023. Hagan sus preguntas al celular. Y ahora entramos en el primer tema. Y el primer tema es cómo construir empresas con futuro. Y dentro de esta base de las empresas que hoy, digamos, más del 80% de las empresas paraguayas son empresas familiares, ¿verdad? Yo diría que mucho más, ¿verdad? Pero digámosle que es la estadística que se maneja, 80 o 90%, para no decir todas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos, en qué yo le puedo ayudar para construir esta empresa con futuro? En toda empresa, especialmente si es familiar, tenemos dos sistemas. Tenemos la familia por un lado y tenemos la empresa por otro lado. Y recordemos que la familia se maneja por el corazón y la empresa se maneja con la razón. Entonces son dos sistemas totalmente antagónicos. Ahí se ve antagónicos, ahí se ve contrarios. ¿Por qué? Porque lo que se maneja con el corazón no puede ser manejado muchas veces con la razón o con el cerebro. El corazón nos manda a hacer otras cosas, por eso nos enamoramos de nuestra pareja. El cerebro nos manda a hacer otra cosa, por eso que trabajamos, por eso que creamos empresas, por eso que hacemos cosas que nuestro corazón a lo mejor no estaría dispuesto a hacer. ¿Y cómo ayuda esto a los emprendedores que están comenzando? A los empresarios familiares que sostienen un legado, porque quieren que ese legado perdure por siempre, el legado de su abuelo, de su papá, o que él está creando un legado para sus hijos, para sus nietos. Los fundadores que levantaron con mucho sacrificio. Tenemos muchas empresas aquí en Caguazú que comenzaron en la vereda o comenzaron en un terreno prestado, en una pieza prestada, en un garaje prestado. Y los herederos que están ya hoy grandes, a lo mejor 40 años, 50 años, y con el papá o el abuelo de 70, 75 años que no quiere aún dar ese paso al costado y dejar que su hijo o que su nieto lidere la empresa. Porque el poder no se quiere dar. Y eso vamos a hablar. ¿Cómo hacemos para que los hijos no se frustren y no se enfermen y no se vayan de la empresa familiar? ¿Cómo hace el fundador para pasarle el legado, para pasarle el liderazgo, no solamente el legado, la propiedad, el liderazgo? ¿Qué significa liderazgo? Dejarle a tu hijo que se equivoque como vos te equivocaste. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hablar, y vamos a hablar directamente, y vamos a hablar sin ningún filtro, tanto para los emprendedores, para los empresarios, para los fundadores.
y también para los herederos. También le vamos a hablar a ustedes que tienen la responsabilidad de recibir el techo que le deja a sus padres o los fundadores, que es nada más y nada menos que el piso que ustedes van a recibir. Repito, el techo que le dejan sus padres, los fundadores, los herederos reciben como un piso. ¿Para qué? Para hacer que su empresa sea muchísimo más grande. Tengo clientes que están abriendo sucursales, están facturando hoy 2 o 3 veces lo que facturaban cuando empezaron a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque lo que yo traigo son 40 años de experiencia en empresas, traigo conocimientos del primer mundo, traigo experiencias, trabajando con familias, trabajando con la familia, no solamente con la empresa, porque si la familia está bien, la empresa está bien. Si la familia está mal, la empresa está mal. Es la influencia que tiene la familia en la empresa es fundamental que entendamos y que sepamos cómo manejar eso. Entonces mi deseo es que alguno de estos consejos les toque el corazón y les aclare la mente y les dé fuerza para dar el siguiente paso. Ese es el objetivo. Y en este primer bloque, ¿verdad?, vamos a hablar de consejos para emprendedores y empresarios familiares. Vamos a hablar algunos, ¿verdad? En honor al tiempo, en honor también al tiempo de ustedes, les pido traigan papel y lápiz, anoten en su celular, escriban. Recuerden ustedes que lo que no se escribe no pasa, lo que no se escribe no se hace. En la Biblia dice, escrito está y escrito se queda. Entonces escriban ustedes lo que vamos a ver a continuación, que les aseguro que les va a ayudar. Amigos, si usted está emprendiendo o si ya tiene una empresa familiar, estos consejos son para usted. Consejo número 1. No confunda trabajar mucho con dirigir bien. Muchas veces queremos confundir la actividad con el logro. Actividad, estoy ocupado, hago de todo un poco, soy todólogo. Eso no significa que yo estoy dirigiendo absolutamente nada. Porque dirigir no es lo mismo que hacer. Muchos empresarios se levantan temprano, trabajan todo el día, corren de aquí para allá, apagan incendios, abren negocios, cierran negocios, venden, cobran, compran, ¿verdad? Hoy le vemos a algunos empresarios en la caja de su empresa con 60 años, 65 años, 70 años, en la caja de su empresa, pudiendo perfectamente delegar eso en alguien de la familia más joven, con ganas de aportar a la empresa, o de lo contrario con un empleado con ciertos controles de seguridad, por supuesto, porque la plata es muy delicado y la plata es un demonio, ¿verdad? Controles, delegar con controles. ¿Y cuál es la pregunta importante acá? ¿Está usted construyendo su empresa o solo está sobreviviendo dentro de ella? Y algunas veces le digo a mis clientes, estás en una cárcel de plata porque tenés mucho efectivo y no te podés ir a ningún lado, no puedes hacer nada, no puedes estar con tu familia, pero no puedes irte de vacaciones con tu familia, porque si vos no estás, tu negocio no funciona. Si vos no estás, tu negocio no camina. Ni siquiera hasta hoy veo empresarios abriendo su negocio, abriendo y cerrando su negocio. Personas de 60 años, 70 años, ¿verdad?, que tienen que estar haciendo otra cosa, que tienen que delegar eso a sus hijos. Y si usted no delega en sus hijos o en sus nietos ciertas responsabilidades, ni sus hijos ni sus nietos van a saber qué hacer cuando usted no esté. Trabajar duro es muy bueno eso. No hay absolutamente nada sin trabajar duro. Pero pensar, ordenar y dirigir también es parte del trabajo. Y repito, pensar, ordenar y dirigir.
Si hoy, esta mañana, le saludo ahí a Monse Electrodomésticos. Estuvimos bien tempranito con el frío ahí, haciendo una capacitación de atención al cliente y le decía a ustedes, levanten la mano los que quieren tener plata, y todo el mundo levantó la mano. Levanten la mano los que quieren ser inteligentes, todo el mundo levantó. Siempre hago eso con todos mis clientes. Y la última pregunta es, levanten la mano los que quieren pensar. Uf, levanten la mano los que quieren pensar. Y resulta así que muy pocas personas levantaron la mano. ¿No le parece a usted que si yo no pienso, no puedo ordenar? Que si yo no ordeno, no puedo dirigir. Que si yo no planifico, tampoco puedo. ¿Verdad? Entonces, gracias a lo que están escribiendo en WhatsApp, muchísimas gracias. Queremos crear una comunidad que esté interesada en el desarrollo del liderazgo de las empresas familiares, de las empresas. ¿Por qué? Porque me parece a mí que no tenemos ni presente ni vamos a tener futuro si las empresas familiares no se organizan, no se ordenan y por sobre todas las cosas no vamos a tener futuro. Entonces ese es el primer consejo. Pensar, ordenar y dirigir también es parte del trabajo. Ese es el primer consejo. Consejo número 2. ¿Verdad? Consejo número 2. La empresa no puede depender de una sola persona. No es que yo me tengo que morir en mi puesto. Yo fundé esta empresa y tengo que estar acá como un emperador, como una emperatriz, hasta el fin de mis días. Eso absolutamente no es cierto, es egoísmo hasta el último nivel. ¿Por qué? Porque si vos tenés hijos que están preparados, si vos tenés nietos que están preparados, y deberían estar preparados, ¿por qué? Porque si tienen condiciones, los herederos tienen que prepararse para ser dueños, no para ser empleados, no para ser repositores, no para ser portero. Tu hijo y tu nieto, señores fundadores, tienen que entrenarse para ser dueños, para ser directores. Y ese es el primer chip que trato de que cambien mis clientes. Cuando trabajo con herederos, cuando trabajo con la siguiente generación, decirle, ustedes no son empleados. Primer chip que hay que cambiar. Ustedes, si tienen acciones, son directores. Y si no tienen acciones aún, son futuros herederos y hay que prepararse. Porque, ¿cuál es la definición de éxito? Éxito es en donde se junta la preparación con la oportunidad. Si yo no me preparo, es imposible que tenga éxito. Porque van a venir las oportunidades. Van a venir las oportunidades. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Que me está escribiendo en WhatsApp, que me está escuchando ahí de Monse Electrodomésticos. Gracias por el apoyo. Y lo que queremos hacer es eso, queremos crear la comunidad. No solamente la comunidad de empresarios, de fundadores, de herederos, sino también la comunidad de colaboradores, porque el colaborador que está en una empresa familiar muchas veces sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque en la empresa familiar cada hijo es un patrón, cada nieto es un patrón. ¿Verdad? Cada cuñado, cada yerno, cada nuera es un patrón, una patrona. Y al final, vos tenés muchos patrones y sufre muchísimo el colaborador porque no existe ninguna empresa que tenga la posibilidad de ser exitosa teniendo 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas, una cabeza y ya está. Pero eso es difícil y vamos a ver en el transcurso de estos encuentros cada martes a las 14 horas aquí por Radio Virtual. Vamos a ver cómo podemos delegar el liderazgo, cómo el fundador puede delegar. Y sí se puede, sí se puede. Por más que yo tenga 75 años y yo tengo 59 a punto de cumplir 60 y también soy necio en algunas cosas, ¿verdad? Pero me tengo que dar cuenta que hay muchas formas de hacer negocios. Y ahora estamos en el año 2026, no es la misma forma de hacer negocio que en la década del 90, que en el año 2000. Porque hoy en el año 2026
tenemos nada más y nada menos que 5 generaciones en las empresas. Voy a volver a repetir. Hoy tenemos 5 generaciones en la empresa que tienen que ser tratados diferente. No se puede tratar a todas las generaciones de la misma forma. Le podemos llamar techo de vidrio, todo lo que ustedes quieran, pero al final todas las generaciones son singulares. Y me gusta también decir que Dios no es ningún tonto. Ni ande yara con Daitagui. Y por algo ya nos manda 5 generaciones hoy en día, porque necesitamos esa clase de generación hoy. Por eso es importante, es muy importante y es urgente e importante que entendamos que todas las generaciones son importantes para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestras empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los más antiguos tienen las canas, la experiencia. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes tienen las ganas. Entonces, donde se juntan las canas con las ganas, producen equipos extremadamente exitosos y de excelencia. Y si la empresa, que este es el segundo consejo, ¿verdad? La empresa no puede depender de una sola persona. ¿Verdad? Y tenemos muchos ejemplos en Paraguay, empresas que, no sé si me están escuchando los fundadores mayores qué sé yo, de 50 años se recuerdan de La Riojana. Vestía a todo el Paraguay La Riojana. ¿Y hoy dónde está? No existe. ¿Por qué no existe? Y porque no se hizo el legado en forma, no se hizo la transmisión del liderazgo en forma. Se centró todo en una sola persona y esa persona se fue de la tierra y se fue la empresa también. Entonces, ¿qué es lo que propongo con esta asesoría, con estos conocimientos? Es que el legado se respete, que se respete el legado y que se haga crecer la empresa y que la familia sea feliz en la empresa, porque hay muchas personas que están trabajando en este momento en forma infeliz en la empresa de su papá o de su abuelo, en forma infeliz. Y le voy a dar un ejemplo, para no darle un ejemplo de Caguazú o un ejemplo de Paraguay, le voy a dar un ejemplo automotriz. Henry Ford. Todo el mundo le idolatra a Henry Ford, que no sé, que es un excelente empresario. Si conocen ustedes su historia, se van a dar cuenta de lo siguiente. Henry Ford muere su hijo frente a él. Su hijo muere. Nunca le dejó a su hijo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Su hijo se muere, por supuesto que se muere de enfermedad, de ansiedad, de todo, porque él quería hacer algo y se murió su hijo. Entonces, ¿qué hizo Henry Ford? Llama a su nieto, Henry Ford II, y por supuesto le dice, con toda la altanería que caracteriza a la persona que se crió en esa época, que nosotros, los que estuvimos en dictadura también, vinimos de ese sistema de liderazgo duro, ¿verdad? Durísimo, que podemos llamarle capatazgo, por ejemplo. Ya se pega, que todo gritando, ¿verdad? Esa clase de liderazgo hoy en día no se puede usar, no se puede implementar. Y si hay alguno que me está escuchando de ese tipo de liderazgo, es el momento en que vos dé un paso al costado, porque ese liderazgo no construye absolutamente nada. No construye la familia, no construye la empresa, no construye nada hoy en día. Tenemos que cambiar el liderazgo, también se adapta a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que adaptar nuestro liderazgo. ¿Y qué hizo Henry Ford II? Le exigió a su abuelo que se retire de la empresa. Que solamente si su abuelo se retiraba de la empresa, él se iba a hacer cargo de Ford. ¿Y saben cuánto tiempo tuvo que pelear otra vez con su abuelo para que su abuelo se retire? 2 años. Y ahí recién se retiró de su empresa el abuelo, y ahí empezó la Ford a crecer. Ford había perdido el 90% del mercado automotriz del mundo.
tenía apenas 10%. Y su nieto, Henry Ford II, que si ustedes ven la película, ahí está Henry Ford II, llorando en el auto que iba a ser el auto más rápido del mundo. En esa película ustedes le pueden ver a Henry Ford II llorando porque su papá soñaba en tener un auto diferente al Forte y diferente al color negro. Y su abuelo le decía a su papá, a mí no me interesa lo que la gente diga, Forte y negro, punto. Y toda la competencia ya estaba con otros colores, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo tips. No puede depender, porque una empresa necesita procesos, necesita personas formadas, necesita funciones claras, necesita controles, reuniones, seguimiento. Porque hay que delegar, sí, claro que tenemos que delegar, pero con control. Delegar con control. Entonces, hoy estuve con varios empresarios, varios colaboradores de empresarios, y me dice uno de ellos, gracias al licenciado, estuvo excelente la charla, la capacitación, pero mi patrón también necesita capacitación. Repito, mi patrón también necesita capacitaciones. Y hay muchos empresarios que creen que con lo que saben, con lo que construyeron en 1990, hoy pueden llevar una empresa. Hoy estamos en el 2026. Y las reglas de negocios han cambiado, pero muchísimas veces. Por supuesto que siempre para ganar plata o tenés que bajar el precio o tenés que bajar los costos, mejor dicho, bajar los costos, ¿verdad? O aumentar las ventas, ¿verdad? Claro, eso es desde siempre. Pero hoy en día yo no puedo bajar los costos por bajar los precios o bajar el costo por debajo de mi costo. No se puede hacer eso. Voy a empezar a perder plata. Un empresario me decía, no, yo precio nomás el tema. Acá todo precio, ¿verdad? Sí, claro, todo precio. Pero al final estamos en una guerra sin cuartel donde todo el mundo sangra. Y por eso que se llama el océano rojo. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre. El mercado está lleno de sangre si yo solamente miro el precio. Pero ¿qué pasa si yo miro otra cosa? Otra cosa que me diferencie como empresa. En algunos de mis clientes acá voy a mencionar, porque yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos con el finado Edgar Duarte en Delia Lisa. Hoy Delia Lisa tiene una atención única en todo el Paraguay, no solamente en Caguazú, en todo Paraguay, porque Delia Lisa hoy vende no solamente en Caguazú, es el primer comercio electrónico de Caguazú y vende en todo el país. En todo el país, repito, tienen clientes en Lambaré, tienen clientes en Asunción, en Marical de Estigarribia, ¿verdad? ¿Y cómo se logró eso? Mediante la visión de un empresario caguaseño. Visión. Y eso es lo que tienen los fundadores. Señores fundadores, usted tiene la visión. Pero la misión, cómo se ejecuta y cómo se trabaja para llegar a esa visión, es de la gente que tiene ganas. Es de los más jóvenes. Es los que estén preparados. Jóvenes preparados. No jóvenes. Porque acá vemos muchos jóvenes porque tiene el apellido nomás. Está parado ahí en el salón de venta. Parado está. Pero sin ninguna preparación. Entonces tu empresa no tiene futuro, estimado heredero. No tiene ningún futuro. Porque si no te preparas, si no estudias, si no te quemas la pestaña, sangre, sudor y lágrima, como hizo un caguaseño, se fue a estudiar a Asunción. Y me pregunta a su papá, año por la jota la será, porque diputado y ojo por agua, año por jota. Imagínese usted, su papá preguntándome eso. Y le digo, señor, tiene que hacer una carrera universitaria mínimo 4 o 5 años. Tiene que salir del país, porque hoy el que no sale del país a estudiar
Y eso, ese mensaje para los jóvenes, son flojos los que no salen del país. Repito, flojos. Porque hay todo para salir del país. Hace años atrás Cuba nomás era. No, hoy te podía a Taiwán, a Corea, te podía a Japón a estudiar toda una carrera si querés. Y Becal, que es la institución pública, porque algo bueno tiene también el sector público. Sí, señores, Becal es público. Y en este momento tenemos miles de jóvenes fuera de Paraguay. En Inglaterra, en Barcelona, en Estados Unidos. En todos lados hay paraguayos estudiando. Y ellos tienen que volver acá. Mínimo 5 años tienen que quedarse en Paraguay a implementar su conocimiento. Entonces, vos heredero que no estás haciendo nada, que no estás estudiando, estás perdiendo tu tiempo. Y no sea que llegues a los 40 años será y te arrepientas de no haber estudiado. Porque hoy en día hay un montón de empresas que están siendo lideradas por personas que no tienen formación solo por el apellido. Y el apellido no te da a vos el liderazgo. Tu preparación te da posibilidades para liderar. Liderar. Y vamos a entender también qué es liderazgo. Porque la gente dice, no, porque mi apellido tal y que tengo un auto americano y mi papá me dio el mejor auto que había, espectacular, y soy líder. No, no soy líder porque tenés un auto o porque tenés un apellido. O porque supuestamente tu papá te va a heredar la empresa. Porque mientras que vos no tengas las acciones de la empresa no es tuya. La empresa es de tu papá, o de tu mamá, o de los fundadores. Absolutamente nada en la empresa es tuya. Porque no tenés todavía acciones. El día que tengas acciones, ahí sí la empresa es tuya. Pero en ese momento tenés que estar preparado, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar un poquito hablamos un poco de los empresarios, de los fundadores. Vamos a entrar ahora, que ya es la segunda mitad. Vamos a hablar un poquitito de los herederos, ¿verdad? Y ya le mencioné el caso de Henry Ford II. Vean la película y van a poder sentir en carne propia lo que es un emperador. Henry Ford primero fue un emperador. Va a decir que él iba a morir en su puesto, pero su nieto no le dejó, porque su papá le entrenó a su hijo. Le dijo, mientras que yo esté acá sufriendo con tu abuelo, vos te vas a preparar. Te vas a preparar. No quiero estudiar tal cosa. Vos estudiás todo lo que vos querés. Corte y conversación, físico-culturismo, baile, lo que vos quieras poder estudiar. Pero si querés que la empresa te pague, tenés que estudiar administración de empresa. Tenés que estudiar, como se dice en Estados Unidos, negocios. Business. Tenés que estudiar negocios. Y le puedo dar muchos ejemplos de gente que fue fuera de Paraguay y no quería saber nada de la empresa, pero su papá le dijo, estudian a hacer administración de empresas, estudian a negocio. Y le hizo caso a su papá y hoy en día son señores empresarios. ¿Por qué? Porque estaban preparados. El apellido no te da la preparación. Aunque hay muchos de los que están escuchando que van a decir, no, lo que pasa es que mi hijo es mi hijo. Pero lo que pasa es que tu visión, caray, tu visión, cuña caray, porque hay muchas también emperatrices, ¿verdad? Tu visión, cuña caray, no se hereda. Vos lo que tenés que heredar es la preparación en tus hijos y en tus nietos para que se alineen ellos por medio de su misión a la visión que vos originalmente tenías. Pero la misión original de una empresa, ¿cuál es? Ganar plata. No es poner una ferretería o poner una casa de venta de materiales. No, esa no es la visión realmente. Es tener los recursos para qué? Para que mi familia tenga un mejor pasar. Para que mi familia tenga los recursos para prepararse para la vida. Pero no para malgastar la plata o para tirar la plata. Porque podemos leer de que la estadística dice que el 70% de las empresas familiares
no pasan a la segunda generación. Voy a volver a repetir. 7 de cada 10 empresas familiares de la ciudad de Caguazú y del Paraguay y del mundo no van a pasar a la segunda generación. Por más de que yo me esfuerce y esté hasta mi último suspiro en la empresa, esté en la caja o esté en el escritorio ahí enfrente, ¿verdad? Eso no significa que mis hijos al día siguiente de mi fallecimiento no vendan absolutamente todo y se vayan de vacaciones a una isla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que eso no pase, para que mi legado perdure? ¿Verdad? Porque a lo mejor el nieto quiere seguir lo que hacía el abuelo y no el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo, me decía eso un compañero de trabajo cuando estuve en Cervepar, trabajé unos años y me tocó también venir a cerrar acá en Caguazú, venir a cerrar la cervecería que era la cerveza más rica de Paraguay en su época, ¿verdad? Así mismo me tocó cuando tenía 23 años venir acá a Caguazú y cerrar lastimosamente esa fábrica, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué digo lastimosamente? Porque realmente las fábricas no tienen que cerrarse, las fábricas tienen que crecer, tienen que crecer. Y también estoy muy feliz por Caguazú porque va a tener la primera maquiladora, va a ser Sofá, ¿verdad? Y va a ser una de muchas maquiladoras, de miles de maquiladoras, como hay en este momento hay cientos de maquiladoras, 12.000 jóvenes trabajando en régimen de maquila, así que hay mucho futuro acá. Entonces, siguiendo con los herederos. El heredero, gracias a los que se están comunicando por vía WhatsApp, muchísimas gracias a los que me están dando su voz de aliento. Vamos adelante, vamos adelante. Gracias también a la gente de Lealisa que está ahí, al ingeniero Rojas también. Entonces, no hay que confundir nunca autoridad con apellido. ¿Qué es lo que te da autoridad como líder? Como líder, ¿qué te da autoridad? El cargo te puede dar también autoridad. Yo le nombro a mi hijo de 18 años gerente general de la empresa. Espectacular, buenísimo. Porque de mi hijo yo puedo hacer lo que quiero en mi empresa. Buenísimo. Claro, así como fundaste tu empresa, también puedes fundir tu empresa. ¿Por qué? Porque es tu empresa, está bien, está muy bien. Pero así tu legado jamás va a perdurar, ¿verdad? Entonces yo le pongo a una persona no preparada en una posición, entonces todo el mundo cree que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque se le da el cargo. Y eso te va a durar a lo mejor un tiempo, pero después vas a perder autoridad porque no tenés formación. Porque va a llegar un momento en que no vas a tener respuesta. Porque nosotros los paraguayos somos muy movidos a líderes. Le idolatramos al líder. Hasta tal punto que le endiosamos al líder. Prácticamente hay algunas empresas que tienen la foto, por ejemplo, del fundador en el salón de venta. Como un dios la tienen ahí. Recuerdo que un empresario visionario, muy visionario, que también tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje para poder entregarle a su hijo la empresa. Él también sufrió eso porque es sufrimiento, porque es un duelo. Un duelo. Yo conozco a varios empresarios que con tenedor cuentan los días desde que le entregó a su hijo o a su hija la gerencia general. Cuentan con tenedor, cuentan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un dolor, ese es un dolor, es un duelo que hay que pasar. Porque vos supuestamente perdiste el poder. ¿Y por qué? Porque no pensamos, en vez de perder el poder, pensamos en que es hora de que mi legado continúe y se expanda y crezca mucho más en manos de mi hijo o de mi hija, que no necesariamente es el mayor, pero tiene que ser el más preparado. Preparado no con el apellido, no porque sea el mayor, hijo mayor, la hija mayor, no. Preparado con la formación que requiere el puesto. Como cualquier persona tiene que pasar por una selección para ver si tiene las condiciones para ese puesto. Recuerdo estaba leyendo la historia de una empresa española que tiene más de 500 años.
esa empresa española que hasta ahora existe, que cuando hacen su asamblea vienen nada más y nada menos que 300 accionistas y todos son familiares, ¿verdad? Esa empresa española, para elegir el gerente general, contrata una empresa especializada en selección de gerente general, y si algún familiar quiere participar, tiene que ser sin apellido y sin foto su currículum. Solamente su preparación. Y si por ahí sale, ahí recién cuando están los 3 preseleccionados, recién se sabe que hay un familiar ahí. Pero todos por igual. Y ahora la gerente general es una persona que no tiene el apellido, pero sí tiene la formación. Y es la nuera de uno de los accionistas. La nuera. Ni siquiera es pariente. Es la nuera, es pariente político, pero no es pariente de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos, como herederos, pensar cada día? Porque cada día es el último que tenemos, ¿verdad? Pensar en nuestra formación. ¿Pero para qué? Para ser dueños, para ser directores. ¿Qué necesito saber para ser director, para ser dueño? Para que cuando mi papá, mi abuela o mi abuelo, ¿verdad?, decida entregar el liderazgo, yo sea el más preparado, yo nieto, ni siquiera el hijo, yo nieto. ¿Por qué? Porque el hijo a lo mejor no tuvo tiempo para prepararse. Porque él tenía que ser portero, chofer, tenía que ser estibador, tenía que ser limpiador, todo tenía que ser el hijo o la hija. No pudo prepararse. Entonces el nieto se prepara. Yo sé casos de aquí de Caguazú que el nieto está en Asunción estudiando. El nieto. Ninguno de los hermanos hicieron una carrera universitaria. Por algún motivo, ¿verdad? Pero hoy están arrepentidos, todos los hermanos están arrepentidos de no haber hecho carrera universitaria, ¿verdad? Y sin carrera universitaria tienen que tomar el poder o liderazgo de una empresa. ¿Y cómo vas a tomar el liderazgo de una empresa si no estás preparado o preparada? Eso es un suicidio colectivo, porque vos te estás suicidando, vos, a toda tu familia, a toda la familia y a toda la familia de los colaboradores, de los empleados, también estás haciendo un suicidio, porque vos no estás preparado. Imagínense ustedes, yo tengo un sanatorio médico, imagínense ustedes, y yo tengo a mi hijo que está en el primer año de medicina, y yo soy demasiado paternalista, demasiado maternalista, soy mi hijo de lo máximo, es súper inteligente, en hambre, y le digo, bueno, mi hijo, vos a partir de mañana vas a ser el jefe de cirugía, y vos vas a ser el encargado de cortarle a la gente. Imagínense qué descabellado de pensar eso. Y por supuesto que me van a decir que estoy loco. Pero no es lo mismo pensar que yo le iba a poner a mi hijo de 18 años que acaba de terminar el colegio como jefe administrativo, ¿verdad? Como jefe de transporte, como jefe de caja, le pongo, ¿verdad? 18 años. No, vos sos la jefa de caja, ¿okay? Vos sos la jefa de donde está la plata, ¿verdad? Y la plata es un demonio. ¿Y qué pasa con el demonio? Cuando yo estoy con el demonio, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. En la década del 90 digamos, tuve el honor de trabajar con una de las empresas más grandes familiares de la República de Paraguay. Y yo veía cómo los nietos le robaban a su abuelo. Y el portero, pobrecito, no le podía decir nada porque era el nieto. Entonces el portero tenía que callarse porque él necesitaba el trabajo. Porque dábamos gabrú a la familia, ¿acuerdas? Y esa empresa hoy en día, señores, que es una empresa que iba a cumplir 100 años. Hoy en día sigue teniendo 100 años porque supuestamente la empresa sigue, ¿verdad? Pero sus dueños ya no son de esa familia, son de otra familia. O sea que el fundador no pudo llegar a la tercera generación, llegó hasta la segunda nomás. Imagínense, el 70% de las empresas no pasan a la segunda y más del 80 o el 90% no pasan a la tercera generación. El 90% no pasan a la tercera generación. ¿Por qué yo, nieto, voy a querer la empresa de mi abuelo si me quitó a mi papá, me quitó a mi mamá
Porque los hijos, señores, son los únicos que van a acordarse de su hora extra. Voy a volver a repetir. Sus hijos son los únicos que se van a recordar de sus horas extras. Sí, me consta, porque a mí hasta ahora me factura mi hijo. Y me facturan. ¿Por qué? Porque les dejé 8 años. Y te facturan, tarde o temprano. Entonces, ¿quieren ustedes continuar en una cárcel de plata? ¿O quieren organizar la empresa, organizar la familia? Porque la familia también tiene que ser organizada. Porque hay cosas que se hablan en familia y se deciden en familia. Y a partir de ahí se lleva esa decisión a la empresa y la empresa acata exactamente lo que la familia decidió. Si la familia dice este año no vamos a retirar dividendos porque tenemos que, el año que viene hay que invertir en tal cosa, la capacitación se va a ir a Estados Unidos el nieto y hay que pagar algo, qué sé yo, entonces no vamos a retirar los dividendos de este año y vamos a invertir en la capacitación de la siguiente generación. Entonces por ese motivo no vamos a abrir el año que viene sucursales porque vamos a invertir en el entrenamiento de la siguiente generación fuera del país. Y si me están escuchando a ustedes herederos que ya están trabajando en su empresa y están todavía en la facultad, desde lo más profundo de mi corazón le digo, no se adelanten a tener el poder. Yo sé que todos quieren tener poder. Yo sé que el fundador no quiere dar poder. Yo sé que vos heredero también querés tener 23 años, está en la facultad y vos ya querés ser gerente general, vos ya querés ser gerente. Pero saben una cosa, si no hay preparación y tenés oportunidad, lo que vas a tener es un fracaso gigantesco. Si tenés oportunidad y no tener preparación, la misma cosa. Entonces, sigan preparándose, terminen su carrera universitaria, si están acá, si están en Asunción, y si están acá en Caguazú, les invito a que su carrera universitaria continúen fuera del país. Váyanse por lo menos 5 años, hagan maestría, hagan doctorado, entren a trabajar en empresas parecidas a la empresa de su familia, pero en Estados Unidos. Por ejemplo, si es un supermercado, váyanse en Walmart. Si es una empresa de materiales de construcción, váyanse a Chile, váyanse a Brasil, váyanse a otro lado, trabajen en esas empresas. Y después de haber terminado la maestría, doctorado y haber trabajado en empresas que no sea de papi o de mami, o del abuelo o la abuela, que es mucho peor, ¿verdad? Porque el abuelo está para malcriar, ¿eh? El abuelo no está para criar. Los padres somos los que tenemos que criar. El abuelo está para malcriar. Y yo veo empresas acá, en Caguazú, que le tienen a su nieto como gondolero. Señoras y señores, el nieto tiene que estar formándose. ¿Ustedes alguna vez vieron un futbolista profesional que no haya pasado por formativas? No digo el caso de Maradona, Messi, qué sé yo, que son bendecidos. Digo gente normal nomás, ¿verdad? Que no haya pasado por formativas. Eso es imposible. Déjenle a su heredero que se formen fuera de su familia, fuera de su valle, fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, fuera de su barrio, fuera de las alas de la abuela gallinaclueca, del papá que hoy en día también es así. No, lejos, un boriponá, para que madure. Es imposible que el hijo madure si está bajo mis alas. Hoy acabo de escuchar de vuelta, ¿verdad? Jóvenes de 22, 23 años que no trabajan. Señores, estamos todos locos. Estamos todos locos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, yo lo que daría por tener otra vez 20 años, en vez de trabajar en 2 empresas, pues yo trabajaba en 2 empresas cuando tenía 20 años. ¿Verdad? Trabajaba en 3, en 4 empresas. ¿Por qué? Porque cuando sos joven hay que tener que hacer sangre sobre lágrimas. A niña tiene 40, 50 años, mía, a Pepe estudia, Pepe, no, que ahora tenemos que ir a hacer esto, tenemos que formarnos, ¿verdad? No es tarde, nunca es tarde para formarse.
Yo estoy haciendo una maestría, que es mi segunda maestría. Estoy haciendo ahora en inteligencia artificial, pero maestría en serio, en la Universidad Nacional de Asunción. La primera maestría seria de la República de Paraguay. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi Paraguay sea diferente. Yo quiero que mi Paraguay sea un país que no le llamemos más corrupto. Lo único que parece que exportamos es corrupción. Ahora, gracias a la maquila podemos exportar otras cosas, ¿verdad? Y sí se puede. Si alguien le dijo a usted que no se puede, es mentira. Sí se puede. Y ya ir cerrando esta hora porque nos falta muy poco ya. Pero realmente es importante entender que todas las generaciones tenemos un papel en este acto teatral, en esta película. Todos tenemos un papel. Y cuando se cumple ese papel, tenemos que dar el paso al costado para que otro actor entre. Yo conozco varias empresas familiares en Paraguay que son exitosas porque el fundador se dio cuenta que no podía seguir en la empresa con 70 años. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se iba a una reunión donde estaban todos los gerentes, ¿verdad? Y piensen ustedes en la empresa que se le ocurra que esto pasa hoy en la República de Paraguay. Fundador va a la reunión de los gerentes o de los líderes o de los encargados, de los jefes, como ustedes quieran llamarles, supervisores. Y viene un supervisor de marketing y habla del funnel de venta. Viene una persona de informática y le dice, sí, señor, lo que pasa es que la IA generativa en este momento estamos creando un agente y le dice lo en inglés, ¿verdad? Agentic le dice. Después viene el encargado administrativo, ¿verdad? Y le dice, sí, señor, ahora mismo nuestro EBITDA está bajo, pero creemos que con el ROI que vamos a tener el mes que viene vamos a tener mejor flujo de caja. Después viene la gente de logística. Y la gente de logística le dice, sí, patrón, ya tenemos ya la ABC, el inventario, y para mañana ya vamos a presentar los nuevos productos para cambiar ya en todas las góndolas, para cambiar en el showroom. Y después viene alguien de administración y le dice, sí, tenemos que instalar BI. Tenemos que instalar BI porque necesitamos traducir los datos que tenemos en información para la toma de decisión. Y yo le pregunto a usted, señor fundador. Usted, señor fundador, ¿entendió algo de lo que pasó en la reunión? ¿Entendiste esos términos? Una vez estuve con un empresario caguaseño en una reunión, en una videollamada, con una empresa de marketing de Asunción. ¿Y saben qué me preguntó al finalizar la reunión? Me dijo, Raúl, que tú pides resumirse en ebla y a cocuña caraíme. No entendéis más de bene. ¿Por qué eso? Porque hay nuevas formas de hacer negocios, damas y caballeros. Y hoy más que nunca, con toda esta tecnología que tenemos hoy, que podemos dar la vuelta al mundo en una red social en nada más y nada menos que 20 segundos. Pues yo tengo acá en mi teléfono en este momento, tengo gente que de Argentina me está escribiendo, de Estados Unidos me está escribiendo, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo una radio virtual ahí de Caguazú? Y sí, para eso tenemos internet, para eso tenemos muchísimas tecnologías, ¿verdad? Para estar cada vez más cerca. Y yo quiero seguir con mi forma de trabajar de 1990. No se puede. Sí se puede, ¿verdad? Pero si vos querés que tu empresa crezca el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, 10 veces, exponencial se llama eso, crecimiento exponencial. Entonces para eso tenemos que trabajar y para eso tenemos que delegar.
Y para eso tenemos que dar el liderazgo, pero no dar con hilo. No, yo entregué la gerencia general a mi hijo. Mi hijo, el que me decía una señora el año antepasado, en el 2024, yo llegué recién acá en septiembre, me encontré en el pasillo de la empresa con la fundadora de la empresa. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Ah, si vos sos el asesor. Si no, yo no tengo más nada que ver acá en la empresa. Esto ya le dejé todo a mi hijo. Pues resulta ser que todos los meses la señora venía a la empresa. Cada vez que necesitaba cosas venía a la empresa, y también cuando había cosas que no le gustaba también venía a la empresa y ella misma se encargaba. Entonces es mentira que yo le doy el liderazgo a mi hijo, porque cada vez que vos apareces de vuelta, señor fundador, señora fundadora, cuando vos apareces de vuelta en la empresa, automáticamente le decís, la olla puedo hacerme embudo, será una ley, si ahí me coape. Ese es el mensaje que le da a todos los colaboradores. Y ningún colaborador, ningún empleado va a hacer como le gusta a tu hijo, porque vos estás ahí, entonces va a ser como a vos te gusta. Y tu hijo cuando pregunta, ¿y por qué hicieron eso así? Señores, le dice a sus colaboradores, no, lo que pasa es que así le gusta a tu papá. Y tu papá o tu mamá en cualquier momento llega y si nos hacemos así nos va a retar. Ok, entonces cuando vamos a entregar, sean como el señor Rieder. Yo trabajé en Rieder y compañía y le encuentro al señor Rudolf Rieder en la vereda de Rieder y compañía, en la vereda. Y le digo yo, pero señor Rudolf, esta es tu empresa, por favor, adelante, adelante. No, me dijo. Y no me dijo. No entiendo. No, yo ya le entregué a mi hijo, ya no puedo más ni entrar en la empresa porque ya no es más, no es mío, no soy líder acá, no soy nada acá, me dijo. Esa es una empresa que puede tener éxito porque el papá delegó absolutamente todo el liderazgo en sus hijos y desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque cuando yo entrego liderazgo, no entrego con hilo. Entonces, querido amigo, hoy hemos compartido algunos consejos, ¿verdad? Para emprendedores, para empresarios familiares, para fundadores, para herederos. Y si tuviera que resumir todo esto en una sola idea, diría esto. La empresa no solo necesita más venta, necesita más liderazgo. Del bueno, ¿eh? Del bueno. Capatazgo no. Liderazgo del bueno. Más ordenado, más formación y más visión de futuro, porque el fundador tuvo una visión. Pero yo te puedo asegurar que tu heredero va a honrar esa visión y va a tener otra muchísimo más grande. Porque cuando se fundaron las empresas en Caguazú, a ningún fundador se le ocurrió que su empresa iba a vender en todo el país a través del comercio electrónico. Y hoy en día ya hay empresas caguaseñas que están vendiendo en todo el país a través del comercio electrónico. Entonces hay nuevas formas de hacer negocios. Y si usted es emprendedor, no se cierra. Si usted es fundador, no se cierra. No se desanima el emprendedor. Si usted es heredero, se prepara para triunfar. Si usted tiene una empresa familiar, no espere que el problema sea grande para empezar a organizarse. Y no espere tampoco a enfermarse. Haga eso hoy. El futuro no se improvisa. El futuro se construye. Y recuerde siempre, una familia unida puede construir una gran empresa. Pero una empresa también necesita una familia que aprenda a dialogar, a ordenar roles y a prepararse para crecer. Soy Raúl de los Santos Cáceres Penayo y este es un espacio que quiero acompañarlos semana a semana para reflexionar sobre liderazgo, empresa, familia, futuro, profesionalización, sucesión de liderazgo, ¿verdad? Formación de líderes y crecimiento empresarial con valores. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, su oficina, su negocio, su corazón. Y los espero el próximo programa, el próximo martes, ¿verdad? De Raúl de los Santos en la radio. Dios les bendiga a todos y a las órdenes. Cualquier información que quieran
pueden escribirme al 0984-254-023. Estamos para asesorar empresas, para hacer que se mantenga el legado y por sobre todas las cosas hacer crecer a las empresas de todo el Paraguay. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de jornada.